Bueno, vamos a hacer un video relativo al movimiento circular. Se define aquel cuya trayectoria es un círculo. Entonces, si es un círculo, vamos a tener en general la partícula describiendo la trayectoria circular y que la posición de la partícula, como siempre, está referenciada por un radiovector R respecto a un sistema de referencia XY cartesiano. El tema es que en la descripción del movimiento circular se acostumbra, por conveniencia, a adoptar el sistema de coordenadas circulares, en donde el sistema de coordenadas circulares al radiovector R se lo especifica por el ángulo θ con respecto al semieje positivo de las X y el módulo de R. Entonces, el radiovector R de posición de la partícula en movimiento bien puede ser definido entonces en coordenadas cartesianas como un par ordenado de XY, las coordenadas cartesianas, o bien se puede expresar en forma de coordenadas circulares con R, θ, la notación es así, un par ordenado en coordenadas circulares. La relación que existe es que R es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado por teorema de Pitágoras y que θ es igual al arco tangente de y sobre x. Acá cuando se habla del arco tangente para designar θ hay que tener cuidado porque puede ser de que los signos de las coordenadas x, y, suponte si son positivas estamos hablando del primer cuadrante. Pero si ambas coordenadas son negativas estamos hablando del tercer cuadrante. Entonces en ese caso hay que complementar la información y tener en cuenta los signos porque en ese caso θ va a ser el θ que nos da la calculadora cuando hacemos arco tangente de un número más el ángulo pi, más un ángulo de 180 grados para ubicarnos en el tercer cuadrante. Entonces esta información se pierde si solamente damos el número y sobre x y no damos los signos de las coordenadas. Lo mismo pasa entre el segundo y el cuarto cuadrante. Hay que saber cuál es la coordenada, si hay alguna coordenada negativa, cuál es, si x o y, nos va a decir si la coordenada en x es negativa y positiva, estamos en el segundo cuadrante. Si x es positiva y es negativa, estamos en el cuarto cuadrante, pero la relación, el signo va a ser negativo lo mismo, entonces hay que tener cuidado en qué cuadrante está el radiovector a la hora de expresar θ. También se puede expresar las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas angulares. Si tenemos el ángulo y el módulo del radiovector, sabemos que la coordenada en x, siempre que descompongamos un vector dado por el módulo y la dirección, en este caso me va a quedar r por el coseno de θ, y la coordenada en y me va a quedar r por el seno de θ. Son las formas de pasar de una coordenada a la otra. El movimiento circular, dijimos, las coordenadas de x y y varían en forma circular. Entonces, lo que más conviene para expresar el movimiento es usar coordenadas circulares, rθ. También denominadas coordenadas polares en algunas versiones, porque tiene un polo, el radiovector está posicionado en un polo.
Entonces, el movimiento circular en coordenadas polares tiene la virtud de que R es constante. Hay una coordenada que es constante y que θ varía. Entonces, desde algún punto de vista, se puede tomar como un movimiento de una sola coordenada que varía, tal como es, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. Uno hace coincidir el eje coordenado con la trayectoria rectilínea y bueno, hay una sola coordenada varía, las otras dos están constantes. Si acomodamos el eje X en la trayectoria rectilínea, las coordenadas Y y Z permanecen inalterables. Acá también varía θ y R se mantiene inalterable, entonces es una forma cómoda en la descripción del movimiento, donde la coordenada angular es la única que varía. Esto hace que se puedan definir magnitudes como la velocidad angular, de acuerdo a la coordenada angular, y la aceleración angular. Entonces definimos omega, velocidad angular, igual al límite para delta t que tiende a 0 de delta θ sobre delta t. A partir del cociente incremental de variaciones finitas uno toma el límite y esto se define como la derivada. Derivada θ con respecto a t, el tiempo. El tema de las unidades. Acá vamos a hacer un cambio de paradigma porque vamos a expresar los ángulos ya en orden científico. No se expresa normalmente el ángulo en coordenadas sexagesimales, el ángulo recto 90 grados, sino que se expresan los ángulos en coordenadas en radianes. ¿Por qué? Porque el radian es una unidad de ángulo adimensional y es la unidad, si nos vamos a manejar en MKS, un sistema de unidades, el sistema, la unidad o la unidad del ángulo es el radian, no es otro. No es MKS más sexagesimal, es MKS. Entonces, la forma más natural de definir la unidad de un ángulo es tomar en cuenta el círculo de radio R y de decir, bueno, el ángulo θ, siguiendo con la nomenclatura de decirle θ al ángulo, va a estar expresado por la relación que hay entre el arco que describe, llamemos arco L, la longitud del arco, dividido el radio de la circunferencia. Entonces eso define el ángulo plano. Θ directamente es L sobre R y es adimensional, metro sobre metro no tiene unidades. Entonces el ángulo es un número porque da relación de la proporcionalidad que hay entre un arco descripto y un radio. Esto se denomina el ángulo θ en radianes, o también 1 sobre segundo, o directamente no tiene ninguna unidad. Entonces, hablar de la velocidad angular derivada de θ con respecto a t, la unidad para omega va a ser 1 sobre segundo. Radianes sobre segundo. Así también se define la aceleración angular. La aceleración angular le vamos a llamar alfa. Vendría a ser, siguiendo el desarrollo, es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto es que las unidades entonces van a ser, las unidades para alfa va a ser 1 sobre segundo al cuadrado. Aceleración angular. La velocidad angular, omega, hay veces que en la técnica viene especificado en otra unidad que es revoluciones por minuto. Cuando se habla de un movimiento continuo, de un movimiento circular, por ejemplo un eje rotando,
Normalmente en la técnica se habla de revoluciones por minuto y se dice n revoluciones por minuto. N es el dato, revoluciones por minuto. ¿Cómo hacemos para expresar revoluciones por minuto a 1 sobre segundo en omega? Una revolución son 2pi radianes. O sea, un ángulo de 360 grados o 2pi radianes es una revolución. 2pi revoluciones por minuto, un minuto son 60 segundos. Entonces eso hace que para obtener omega en radianes por segundo, o 1 sobre segundo, omega es igual a n por 2pi sobre 60 y hacer el paso de RPM a radianes por segundo. También ahora vamos a definir un par de conceptos de los movimientos también, sobre todo los movimientos continuos y uniformes, que son la frecuencia y el periodo, que también nos va a servir la definición de estas magnitudes para a la hora de expresar el movimiento oscilatorio, por ejemplo, que es un continuo de movimiento oscilatorio. Entonces es importante saber la frecuencia y el periodo. Vamos a ver de qué se trata, lo vamos a empezar a ver con el movimiento circular. Vamos a llamar la frecuencia, hay una cosa, que a omega, la velocidad angular, también en la jerga se le llama frecuencia angular, omega, o velocidad angular. La frecuencia a secas es la cantidad de ciclos por segundo o vueltas por segundo que se desarrolla en el movimiento. Y se mide en hertz. Ciclo por segundo equivale a hertz. Entonces, la frecuencia, ¿cómo hacemos para expresar la frecuencia? La frecuencia F es el número en hertz, frecuencia F ciclos por segundo. Vamos a anotar acá ciclos por segundo equivale a hertz, que se simboliza Hz, una forma más resumida de expresar la unidad. Entonces, F ciclos por segundo sería F, un ciclo son 2pi radianes, es una vuelta completa. Entonces 2pi radianes por segundo. Acá ya tenemos la unidad radianes por segundo. Y esto es omega. Entonces omega es 2pi por la frecuencia. Y de ahí también pueden ustedes sacar la relación entre la frecuencia y el número n de revoluciones por minuto. Piensen un poquito en cantidades. Si la frecuencia es un ciclo por segundo, en un minuto, ¿cuántas vueltas da? Bueno, hay que multiplicar por 60 y nos va a dar las revoluciones por minuto. Entonces, esta es la formulita que relaciona la velocidad angular o frecuencia angular con la frecuencia a secas, la frecuencia en Hertz, 2pi por F. La otra magnitud también a definir en los movimientos continuos periódicos es justamente el periodo, que es el tiempo en segundos que demora un ciclo. Entonces, si la frecuencia está en ciclos por segundo, piensen en hacer la inversa de esto. Vamos a definir el periodo como cuánto tiempo demora
el movimiento en realizar un ciclo, el tiempo en segundos. Entonces la relación que hay entre ellos es la inversa. Porque uno acá bien puede poner F y acá poner sobre segundo sobre ciclos. Y segundos por ciclo es el periodo. Entonces la relación que hay es que la frecuencia es la inversa. Esto lo podemos acomodar acá. 1 sobre F, y esta es el periodo. La inversa de la frecuencia es el periodo en ciclos, en segundos por ciclo. ¿Cuánto demora en tiempo en realizar una vuelta completa? Entonces, la relación que hay es que la frecuencia y el periodo T mayúscula se coloca, es la relación inversa. Bueno, entonces esas son las formas de expresar la velocidad angular, ya sea dando la característica de la frecuencia, dando los RPM o dando el periodo. Entonces, si decimos que la única coordenada que varía el movimiento circular es la coordenada angular, bien podemos definir el movimiento circular uniforme y hacer una especie de analogía con el movimiento rectilíneo uniforme y definir, por ejemplo, que la coordenada θ, en este caso el movimiento circular uniforme significa omega constante, la velocidad angular constante y la aceleración angular 0. Entonces, por analogía se desarrollan todas las formulitas del movimiento rectilíneo uniforme que se pueden. La expresión de la ecuación de movimiento va a ser la posición angular θ igual a omega por tiempo más alguna coordenada θ0 inicial para t igual a 0. No es más que eso. El movimiento circular uniformemente variado tiene la característica de que la aceleración angular es constante. Entonces, en este caso, se pueden perfilar todas las ecuaciones de movimiento, la ecuación de la posición angular y de la velocidad angular, tal como se hizo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces se puede expresar que la velocidad angular va a ser igual a la aceleración angular por tiempo más alguna velocidad angular inicial para t igual a 0, que la posición angular θ va a ser una función cuadrática del tiempo, un medio la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, más omega 0 por t, más θ0, alguna coordenada o una posición inicial para t igual a 0. Y todo lo que ustedes ejercitaron como el movimiento rectilíneo uniformemente variado también se repite en el movimiento circular uniformemente variado. También se puede deducir la formulita que expresa independiente del tiempo, el tiempo implícito en el desarrollo entre, por ejemplo, 2 por alfa, la aceleración angular por θ menos θ0 igual a la velocidad angular final al cuadrado. Acá pongamos entonces, para ser coherente, omega al cuadrado más menos omega 0 al cuadrado. Es una formulita también que se desarrolló en el movimiento rectilíneo uniformemente variado con la coordenada en cambio de θ x, en cambio de alfa la aceleración y en cambio de omega la velocidad lineal. Entonces, cualquier problemita de movimiento circular uniformemente variado se puede resolver utilizando estas ecuaciones.
Bueno, prosiguiendo con el avance del tema, vamos a definir la relación que hay entre el movimiento circular y esta parte es importante conceptualmente porque relaciona las coordenadas angulares, θ fundamentalmente, con el concepto de velocidad y aceleración como vector. No nos olvidemos que la velocidad en realidad es la derivada de r vector con respecto al tiempo y que la aceleración como vector es directamente la derivada de b con respecto al tiempo. Estos son ya extender el concepto de derivada para una coordenada única, por ejemplo en el movimiento rectilíneo, a un movimiento curvilíneo en general, donde tenemos la velocidad vectorial y la aceleración vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de que el movimiento circular se relacione con esas magnitudes vectoriales? Tenemos nuestra trayectoria circular el sistema de referencia. Entonces la posición, supongamos un radio vector R inicial, un radio vector R final, como para poder ir formando la idea de la derivada, ¿no? Cuando RF tiende a RI. Entonces la velocidad, el vector velocidad, que es igual a la derivada de R con respecto al tiempo, podemos poner R en función de la coordenada angular. Entonces acá me va a quedar R es igual a, de acuerdo a la definición de ángulo plano, es igual al arco dividido el radio, ¿no? Entonces, como el radio es constante, va a salir fuera del diferencial, el radio R, y me va a quedar el diferencial o la diferencia que haya en la coordenada angular, diferencial θ con respecto al tiempo. R por diferencial θ es el diferencial de arco. Entonces, la velocidad, acá vamos a tomar el módulo, para tomar en cuenta el grado de relación que hay entre los módulos, porque es la forma de encontrar la relación. No es que nos olvidemos que B es un vector, pero tomemos el módulo. R diferencial θ, y esto es R por omega. Esa es la relación que hay entre el módulo de la velocidad bien entendida, R por la velocidad angular. A B se le sabe llamar velocidad tangencial, pero es la velocidad, es el vector velocidad. Entonces, ya sabemos que como en el límite tiene el arco tiende a un vectorcito, la velocidad es, como todo movimiento circular o curvilíneo, la velocidad es tangente a la trayectoria. El vector velocidad es tangente a la trayectoria porque marca el camino que sigue inmediatamente. Entonces, esta es una relación que bien podemos anotar que por allí nos puede ser de utilidad, que el módulo de B es igual a R por omega.
Después, otro tema es el tema de la aceleración, el vector aceleración. Ahí lo que vamos a ver es que vamos a descomponer la aceleración en dos componentes, porque en definitiva, fíjense, supongamos que para RI, este es el vector BI. Y que en el instante inmediatamente posterior RF, el vector velocidad es, supongamos que aumentó el módulo BF, un movimiento acelerado. Entonces, veamos el módulo del radio se mantiene constante, varía angularmente, y el vector velocidad es un vector que va cambiando la dirección y el módulo también. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Entender que los vectores velocidad aquí en este espacio de coordenadas espaciales actúa como vector libre, pero que tiene su espacio vectorial de velocidades. Entonces, supongamos que es real, ¿no? Es un espacio real, por supuesto, que tenemos acá las coordenadas en velocidad, las coordenadas cartesianas en velocidad. Acá estará la Bx, por acá la By, donde la dirección de ambos ejes coordenados coinciden. Entonces yo tengo que trasladar este By a mi espacio de velocidades. Entonces hacemos la traslación. Acá estará By, vector. Y Bf también hacemos la traslación. Bf vector. Cuando yo quiero calcular la aceleración vectorial, tengo que derivar de B vector respecto al tiempo. Diferencial B vector va a corresponder al vectorcito este que está acá, que es la diferencia de los vectores Bf menos Bi. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a mirar esto. Vamos a descomponer diferencial B en una componente que le vamos a llamar componente angular y una componente que le vamos a llamar componente radial, que van a ser perpendiculares entre sí estas dos componentes. Piensen que acá estamos dibujando un dibujo mucho más agrandado de lo que analíticamente ocurre, ¿no? Porque estos Bf y Bi están muy cerca, lo mismo que Rf y Ri. Y otra cosa importante que hay que ver acá es que si este es diferencial de ángulo, la diferencia de los ángulos entre Rf y Ri, acá se va a mantener la misma diferencia angular, porque Bf es perpendicular a Rf, Bi es perpendicular a Ri, y el ángulo entonces que tengan Rf y Ri se va a repetir entre Bf y Bi. Entonces, le vamos a llamar, vamos a aclarar un poquito acá para que este es Bi, esta le vamos a llamar diferencial B radial, y a esta otra le vamos a llamar diferencial B angular θ, porque son componentes que tienen como versores las componentes radiales y angulares como componentes circulares, ¿no? Entonces, vamos a descomponer, lo que estamos haciendo acá es descomponer diferencial B en dos componentes perpendiculares entre sí. Fíjense que entonces
podemos hablar de la aceleración como vector. Vamos a tener una componente diferencial v radial con respecto al tiempo, más, esto va a ser por r versor, más una componente, radial, sí, r versor, perdón, acá en realidad es v versor porque estamos en el espacio de velocidades, más la derivada de v angular con respecto al tiempo por el versor angular. Tanto estos diferenciales de velocidad radial como angular, por supuesto, están en metros sobre segundos. La aceleración me tiene que dar en metros sobre segundos al cuadrado y los versores no tienen unidades, ¿no? Entonces, fíjense que le vamos a llamar a esta aceleración tangencial y a esta le vamos a llamar aceleración centrípeta. Y que estas componentes angulares, los versores estos, corresponden a este espacio vectorial, no a este, ¿no? Entonces, veamos bien de qué se van a tratar estas aceleraciones. Veamos por un lado la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se va a tratar entonces de la derivada de v θ con respecto al tiempo, pero siguiendo el desarrollo del ángulo plano, acá en este espacio vectorial diferencial v θ es como un arco y acá tenemos el ángulo plano. Y que el radio de este círculo tiene el módulo de la velocidad. Entonces, bien podemos poner acá la relación que hay entre el diferencial v θ, la velocidad y el ángulo a través del ángulo plano. Porque diferencial v θ es el arco, va a ser igual al radio que es la velocidad por el ángulo que es θ. Entonces, cuando derivamos como la velocidad se mantiene más o menos constante en un orden diferencial, sale afuera de la derivada y me queda la derivada de θ con respecto a t, que es la velocidad angular. Entonces la aceleración centrípeta va a ser v por omega y también lo podemos colocar el módulo de v, la velocidad. También lo podemos colocar reemplazando lo que vimos recién de que la relación que hay que v es igual a r por omega. Podemos poner acá que la aceleración centrípeta es r por omega al cuadrado, o también podemos acomodar que es el módulo de la velocidad dividido al cuadrado sobre r. Entonces son las diferentes formas de expresar la aceleración centrípeta en función del módulo de la velocidad y el radio del movimiento, en función de la velocidad angular y el radio del movimiento, y es la componente centrípeta. ¿Por qué se le llama centrípeta? Porque fíjense que si superponemos los dos sistemas de referencia, la aceleración, el diferencial v θ apunta hacia el centro del movimiento. Por eso se le llama aceleración centrípeta. Este diferencial VR apunta en sentido tangencial al movimiento, entonces es una componente de la aceleración tangencial.
Entonces estamos con la aceleración centrípeta. Pasemos ahora a la aceleración tangencial. ¿Cómo la podremos relacionar con las coordenadas angulares? La aceleración tangencial me queda diferencial BR a diferencial θ. Y que diferencial BR es el módulo de la velocidad. ¿Cómo cambia el módulo de la velocidad? Si el módulo de la velocidad no hubiera cambiado, diferencial BR no tendría sentido, que sería 0. Entonces, el módulo de la velocidad ya sabemos que es omega por R. Como R es constante en el movimiento, sale afuera de la derivada, me queda R derivada de omega con respecto al tiempo, o sea, R por alfa, la aceleración angular. La aceleración tangencial está directamente vinculada a la aceleración angular. Si no hay aceleración angular, no hay aceleración tangencial. Y el movimiento solamente tiene aceleración centrípeta. Entonces, esas son las componentes de la aceleración y vamos a hacer un dibujito un poco más claro de cómo quedan al final los vectores existentes en un movimiento circular. Supongamos entonces que tenemos nuestro movimiento circular. Tenemos el radio. ¿Cuáles son los vectores que vamos a tener? El radio vector R, la velocidad v tangencial a la trayectoria. Vamos a tener, si el movimiento es con velocidad variable, va a tener una aceleración. En ese caso, va a tener una componente de aceleración. El vector aceleración va a ser un vector que en general va a tener dirección oblicua con respecto a R y B. R y B son perpendiculares entre sí. Que la aceleración, el vector aceleración va a tener una componente hacia el centro de movimiento denominado aceleración centrípeta y va a tener una componente tangencial al movimiento que es la aceleración tangencial. Las dos componentes de la aceleración. Y les decía, si la velocidad no cambia, el módulo de la velocidad no cambia, la aceleración tangencial se hace 0 porque no hay aceleración angular y solamente existe la aceleración como aceleración centrípeta. Del gráfico que borré recién, ahí ustedes pueden ver que la aceleración centrípeta está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad y que la aceleración tangencial está relacionada con el cambio del módulo de la velocidad. Entonces la velocidad como módulo por una coordenada por un versor angular la variación del módulo se relaciona con la aceleración tangencial y la existencia de que el módulo del versor va cambiando se relaciona con la aceleración centrípeta y el cambio de dirección de la velocidad. Bueno, entonces, un ejemplo sería, veamos, porque esto es el movimiento circular, pero es un concepto que se aplica a cualquier tipo de movimiento curvilíneo. Por ejemplo, cuando vimos el tiro oblicuo, la parábola de tiro, es un movimiento curvilíneo.
Pero siempre en una curva en general, aunque no sea circular, se puede establecer instantáneamente que esa curva tiene un radio instantáneo. Y si tiene un radio instantáneo, podemos asimilar en ese instante un movimiento circular. Solo que el polo o el centro del movimiento va cambiando también, ¿no?, de una forma un poco más complicada, un poco más compleja. Pero, por ejemplo, en el movimiento parabólico, en el tiro oblicuo, bien podemos ver que la aceleración, el vector aceleración, existente es solamente g y siempre apunta para abajo. Lo que va a pasar en distintos instantes es un vector g constante, ¿no? Lo que va a pasar en diferentes instantes del movimiento es que g, por ejemplo, al principio del movimiento, va a estar abocado mayormente a variar el módulo de la velocidad y la componente tangencial de esas, achicando el módulo en el principio del movimiento. Y va a tener una componente centrípeta, esta es aceleración tangencial y aceleración centrípeta, dirigida hacia el centro del movimiento, que se va a dedicar a cambiar la dirección de la velocidad o del movimiento. Entonces, cuando llega al vértice de la parábola, la velocidad en ese instante es constante y g, como aceleración constante también, lo único que hace es cambiar la dirección del movimiento y no tanto el módulo de la velocidad. Toda la aceleración está dedicada a cambiar la dirección del movimiento y es justamente la zona del movimiento donde el cambio de dirección es más patente, ¿no? Porque es la curva más aguda que presenta la parábola. Luego, a medida que va cayendo, la aceleración g constante cambia la relación de las componentes, disminuye la aceleración centrípeta y aumenta la aceleración tangencial, lo cual a favor del movimiento hace que vaya aumentando el módulo de la velocidad. Y en caso extremo, cuando la caída tiene continuidad, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente la velocidad y la aceleración g tienden a ser colineales y viene a ser como una caída directamente. Toda g está dedicada al cambio en el módulo de la velocidad y hay una pequeñita componente centrípeta por ahí que se va perdiendo, que es el tema de que ya no cambia tanto la dirección, sino que tiende a una caída vertical. Bueno, esto es la aplicación un poco de los conceptos de aceleración tangencial y centrípeta.